Ayer vimos, a ver, por favor, que Penfield, el neurocirujano canadiense, fue el que cartografió toda la corteza motora y las dos premotoras. Y entonces él vio que estimulando en la motora con estímulos de intensidad baja y en las dos premotoras con estímulos de intensidad alta se producían movimientos. Eran movimientos simples cuando estimulaba la corteza motora primaria y eran movimientos complejos cuando estimulaba las dos premotoras. Con la cosa curiosa que el área motora suplementaria no solo eran complejos, es decir, que estaban implicadas más de una articulación, sino que además eran bilaterales. Bien, entonces, ¿qué neuronas son las que, digamos, llevan las órdenes para que se produzcan los movimientos? Pues son las neuronas piramidales de Betz, que son unas neuronas piramidales que están en la quinta capa de la corteza motora, que son muy grandes porque se ve que muchas de ellas pueden llegar a tener somas de 100 micras. Las neuronas en general que se registran en, yo qué sé, pues en el hipocampo tienen como 20 micras, para que os hagáis una idea, y estas son las que mandan sus axones por el tracto córtico-espinal. Y estas neuronas pueden hacer contactos sinápticos directos con motoneuronas alfa que inervan músculos esqueléticos de la musculatura lateral. Van a hacer contactos polisinápticos con motoneuronas gamma y también contactos polisinápticos con motoneuronas de la musculatura medial, aunque también en algunos casos pueden hacer contactos sinápticos polisinápticos con la motoneurona alfa, es decir, que con la alfa es con la única que puede ser monosináptica, pero no significa que siempre lo sea. Entonces, con esto, una anotación sobre la postura. Es un tema que se dejó de dar porque tal y como estaba configurado antiguamente ha quedado en desuso, pero sí que es importante, ya he hecho anotaciones sobre él en otras clases, que el control de la postura no es un control voluntario, es un control que lo hacemos involuntariamente, que generalmente el tronco del encéfalo, a través de los núcleos vestibulares y reticulares, es el que se encarga de controlar la postura y, por tanto, solo cuando hacemos movimientos voluntarios en donde músculos mediales, que son los que nos mantienen equilibrados y que nos favorecen para que no nos caigamos, si esos músculos se están contrayendo y necesitamos que se relajen para el movimiento voluntario que vamos a realizar, es decir, se oponen al movimiento voluntario, entonces las neuronas piramidales de Betz van a hacer que respondan al movimiento voluntario. Normalmente esos músculos dependen del control de postura y están respondiendo con reflejos o a través de las vías que vienen de los núcleos reticulares y de los núcleos vestibulares. Y solo cuando esos músculos antigravitatorios se oponen al movimiento van a ser controlados por estas neuronas de Betz, que llevando órdenes de movimiento voluntario consciente. Entonces llevan tanto voluntario como involuntario, ¿no? ¿Perdón? Llevan movimiento voluntario e involuntario. No, esto lleva movimiento voluntario, lo que pasa que actúa generalmente sobre movimientos, sobre músculos de la musculatura lateral que son los manipulatorios, con los que tú haces cosas, pero cuando un músculo de la musculatura medial se opone al movimiento que tú vas a hacer, entonces lo controla también esta parte de corteza, si no está controlado por tronco. Bien, la corteza, las neuronas de la corteza, para poder realizar sus funciones tienen que estar muy bien informadas y de hecho lo están. De modo que van a tener conexiones, la corteza motora primaria, que le llegan de las cortezas premotoras. Ya dijimos ayer que hay muchos efectos cuando estimula la corteza premotora, el área 6, que se establecen a través del área 4, porque si tú seccionas entre medios, aunque estimules el área 6 ya no hay movimiento. Otros se producen directamente, porque el área 6 también manda tracto córtico-espinal. Pues bien, el área 4 recibe muchísima información del área 6, que luego veremos para qué sirve. También recibe información somatosensorial, que será importante, luego lo veremos para los movimientos seriados, y indirectamente recibe información de las
cortezas de asociación de jerarquía más alta, como son la parietal posterior, en donde se procesa información somatosensorial y visual, y de la prefrontal, donde se procesa información sobre la decisión de lo que vamos a hacer y las razones por las cuales es mejor que hagamos un movimiento o no lo hagamos. Aquí tenemos un esquema en donde vemos toda la información que recibe la corteza, tanto la 4 como las dos premotoras. Entonces reciben información directa de cortezas, sobre todo de la somatosensorial, que está muy próxima, reciben información a través de la premotora, de las cortezas de asociación, la parietal y la prefrontal, que como veis aquí las dos mandan a la premotora y de la premotora va a la motora, y luego reciben información, como bien sabéis, a través de los dos lazos subcorticales, que son el cerebelo, a través del tálamo, y los ganglios basales a través del tálamo. Esta información se dirige a las cortezas motora y premotoras. Bien, a partir de aquí he ido dando información de lo que se conoce a partir de experimentos que fueron los que se hicieron más antiguamente de estimulación o lesión. Es decir, yo he dicho, ¿qué pasa si lesionan el núcleo fastigial? ¿Qué pasa si lesionan el núcleo dentado? ¿Qué pasa si lesionan tal corteza? ¿O qué pasa si estimulas aquí o estimulas allá? Pero en los años 60 comenzó una nueva vía de conocer cómo funciona el sistema nervioso motor, que es la investigación que llaman la neurofisiología del comportamiento. Esta es importante porque hasta ahora sabíamos que esta parte de corteza o de cerebelo influencia estos movimientos o estas cosas, porque además cuando no lo tienes déficit, pero no sabías cómo lo hacía. Para saber cómo se codifica la fuerza, cómo se codifica la dirección del movimiento, necesitas un animal que esté despierto, que esté haciendo el movimiento y que tú le puedas registrar las neuronas en ese momento. Y este tipo de investigación se puede hacer mediante la neurofisiología de la conducta. En ella lo que consiste es que se buscan primates, que es lo más parecido al humano. Alguna parte de neurofisiología de la conducta también se realiza en enfermos epilépticos que le tienen implantados electrodos, pero la mayor parte de ellas se realiza a nivel de chimpancés. Entonces, lo primero que haces al animal es enseñarle un tipo de aprendizaje, un aprendizaje instrumental. Entonces, a este mono le han aprendido a que tiene que flexionar la muñeca para girar esta palanca, y si lo hace se le premia con zumo. Vamos a ver luego otros tipos de aprendizajes que van a aprender los monos. Entonces, estos animales, una vez que aprenden, se les opera, se le implanta un electrodo en corteza motora, concretamente en las células piramidales que controlan los músculos que flexionan la muñeca. Ese movimiento de flexión es controlado por unas neuronas, y entonces se deja que se restablezca el animal y se vuelva a repetir este aprendizaje instrumental con el electrodo puesto. Entonces, en estas condiciones nosotros podemos ver qué ocurre con la corteza motora cuando el animal está haciendo la tarea. De modo que si tenemos que aquí está la muñeca en extensión y este es el momento en que pasa flexión, vamos a ir viendo, cuando no hay carga ligada al movimiento, qué ocurre con los músculos flexores de muñeca, con músculos extensores. Estos no son más que electromiogramas. Aquí está el registro, este registro que habéis visto cuando habéis hecho la práctica de electromiografía, y tenemos aquí el registro de la neurona piramidal que está en la corteza motora y que regula el movimiento de flexión. Entonces vemos que antes de que flexione la muñeca, como 100 milisegundos antes, empieza a disparar potenciales de acción esta neurona motora, y en condiciones de extensión los músculos extensores están activos y los flexores no. En el momento en que se flexiona, como es lógico, los extensores se relajan y se contraen los flexores, y antes de que ocurra la contracción de los flexores ya está esta neurona motora activándose para mandar la orden motora desde la corteza a la motoneurona alfa, que controla los músculos flexores de la muñeca. Por eso tiene que ser un tiempo antes, porque tiene que viajar y inervar a la motoneurona alfa, la cual a su vez inerva los músculos. Con lo cual ya podemos ver que realmente de donde sale la orden motora
última es de corteza motora. Hemos visto que otras neuronas se han activado antes, hoy veremos de nuevo cómo las del área motora suplementaria se activan como un segundo antes, las de los ganglios basales, cuando es un movimiento de origen interno, son varios segundos antes, todo va en orden. Esta es un tiempo antes que la motoneurona alfa, que va a ser la que va a ser más tarde, que será la que lleva la información al músculo. ¿Qué pasa si le ponemos una carga al flexor? Es decir, le hacemos para que a la hora de flexionar tiene que desplazar una carga, desplaza este peso que está puesto a este lado. Entonces, en este caso lo que vemos es que el extensor en esas condiciones no tiene que trabajar, porque la muñeca está extendida, porque hay una carga que la hace estar extendida. De modo que luego la flexión tiene que ser muy poderosa porque tienes que desplazar la carga. Y efectivamente la frecuencia de descarga que tenemos en este caso va a ser mucho más alta, tanto antes como durante la flexión, porque tenemos que flexionar la muñeca desplazando una carga que está tirando por ella. Con lo cual podemos decir que se está codificando la fuerza de la contracción por estas neuronas motoras que están en corteza. ¿Y qué ocurre cuando le ponemos la carga a los extensores? Pues si lo que le estamos poniendo es la carga a los extensores tienen que estar trabajando mucho para tener extendida la muñeca, porque están tirando por ella. Y cuando se tiene que flexionar, lo único que tienen que hacer es relajarse, y cuando se relaja se flexiona la muñeca, pero de un modo pasivo. Por eso no hay actividad en las neuronas de corteza, ni hay actividad en el electromiograma. Este es un movimiento pasivo, porque lo que está sucediendo es que está tirando para que se flexione, y si lo tienes extendido es activando los extensores. Cuando dejas de activar los extensores se flexiona pasivamente. Es un movimiento pasivo y solo cuando te opones al movimiento, la parte activa son los extensores. Bien, pues esta investigación la comenzó Evans en los 60 y dio lugar a que muchos laboratorios empezaran a estudiar en la fisiología del movimiento voluntario de este modo, por neurofisiología de la conducta. Entonces había una pregunta en los 60 que decían, bien, ya sabemos cómo se codifica la fuerza de contracción, pero ¿cómo se codifica la dirección? Porque yo puedo mover la pierna aquí, así, 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 lo mismo el brazo, tiene muchas direcciones. ¿Cómo codificamos no solo la fuerza, sino la dirección de la articulación? Entonces, esto ya lo hemos visto antes, un investigador griego que fue a Estados Unidos a investigar, tuvo la idea, la hipótesis, de que esto se codificaba mediante el código de población. ¿Y por qué tuvo esa idea? Bueno, pues tuvo la idea porque ya otros investigadores que habían estudiado los movimientos sacáricos de los ojos habían encontrado que el colículo superior mueve los ojos en distintas direcciones por este código de población. ¿Y qué significa esto de código de población? Pues si recordáis, he hablado de ellos cuando hablábamos de la codificación del estímulo oloroso y del estímulo del gusto. Es decir, que para que nosotros distingamos un estímulo del gusto de otro muy parecido, es porque una población de neuronas se activa con uno y luego otra población de neuronas que en parte puede estar solapada, son como conjuntos, como los que estudiábamos de pequeñas, muchas neuronas pueden ser las mismas, otras no, y la frecuencia de descarga no es igual. De modo que cada conjunto va a tener un conjunto de neuronas que disparan a frecuencias distintas, y cuando todas esas, cada una con su frecuencia característica, disparan así, estás indicando un olor o un gusto, y aquí lo que están indicando es una dirección del movimiento. Y esa fue su hipótesis, con la que pidió proyectos para conseguir dinero. Y el modo de estudiar si la hipótesis era cierta fue por neurofisiología de la conducta, donde a un mono le ponían con un joystick que no presentaba ninguna, no tiene que descargar, se mueve sin hacer fuerza y puede moverlo en 8 direcciones del espacio. Y de modo, cuando las está moviendo, él está registrando muchas neuronas de corteza encargadas de que se mueva el brazo. De modo que va a ver qué ocurre con la descarga de cada una de esas neuronas cuando se mueve el brazo en las 8 direcciones posibles. De modo que si estamos moviendo, a ver si lo hago bien, nada, esto en casa es muy fácil con el, a ver ahora,
Ahora no sé. Si estamos moviendo en esta dirección, igual lo podemos hacer en la que quieras, lo que conseguiremos es ver que cuando hace ese movimiento, cada neurona que registro, qué frecuencia de descarga tiene. Y a cada neurona que registro le hago lo mismo en las 8 direcciones. Escuchad, porque de ahí viene la cosa. O sea, él registra cada día una neurona, le tiene implantado un electrodo y le registra a ver cómo descarga en cada una de las direcciones. Y cuando hace esto, aquí tenemos haciendo lo mismo pero en la dirección de 180 grados, entonces él mira la frecuencia de descarga para cada una de las 8 direcciones. Y en este caso esta neurona ve que la máxima frecuencia de descarga es cuando la dirección es 180 grados, es decir, esta. Bueno, que la tenemos aquí abajo, de modo que ahí es su máxima frecuencia de descarga. Cuando vas hacia 45 grados a los lados, sigue disparando mucho, pero ya baja, y a medida que nos alejamos de la dirección preferida, baja mucho. Y a esa dirección la llamamos dirección preferida, y a partir de ese momento a esta neurona se la representa con el vector de su dirección preferida. Y en este caso será el vector horizontal, porque es el que le gusta más, es cuando dispara más. Y entonces, si le hace a esta neurona, como habéis visto, todas las direcciones posibles, y así se lo hace a las 200, a cada una de ellas las va a representar en cada dirección, de modo que el vector es el de la dirección preferida, que son 180 grados, y el módulo, es decir, la longitud, va a estar relacionado con la frecuencia de descarga. Máxima 180 grados, el módulo más pequeño 135, menos a 95, menos a 45, como veis depende de esto. Pues si esto se lo hacemos a las 200 neuronas que ha registrado, lo que obtenemos es que la suma de todos los vectores, que los va sumando, como veis aquí en pantalla, en la pizarra, vamos sumando todos estos vectores y la suma final de cada uno de ellos para los 8 movimientos, la suma del vector nos da la dirección que ha movido la palanca el mono. Lo cual está diciendo que el código poblacional está funcionando. Siempre que mueve la palanca en una dirección, todos los que tienen esa dirección como favorita son los que más descargan. Los que tienen la contraria no descargan y los que la tienen próxima descargan más. Y de ese modo, cuando tú sumas todos los vectores, la suma del vector poblacional es coincidente con el movimiento. De modo que estamos codificando la dirección del movimiento con muchas neuronas. Esto, un momento que quiero acabar el argumento, esto es muy importante porque esto desmanteló la idea que tenía Penfield sobre el mapa motor de la corteza, porque él pensaba que cada neurona era específica de un músculo, de modo que cada neurona de corteza él creía que inervaba todas las motoneuronas alfa de ese músculo. Con esto vemos que no, cada motoneurona de corteza tiene una dirección preferida y va a inervar a motoneuronas de músculos distintos para que se mueva la articulación en esa dirección. Por lo tanto, el mapa motor lo que te está indicando es un mapa de movimientos, no un mapa de músculos, como se pensaba y todavía viene en muchos sitios. Es un mapa de movimientos. Cada neurona mueve la articulación en un movimiento determinado, es lo que ella prefiere. Y aunque también se activa en movimientos próximos, 45 grados al más o menos, pero sobre todo el máximo es cuando es el movimiento preferido, es decir, si es 90, mueve bastante hasta 45 o hasta 90 más 45, pero a medida que nos alejamos, menos. Y va a ser una población de neuronas activas las que realmente te indican no solo estos 8 movimientos, sino todos los que podemos hacer, porque si yo estoy haciendo esto, estoy consiguiendo todos los movimientos posibles. Voy pasando de uno a otro, de modo que si pudiera registrar todas las neuronas que controlan mi articulación, iríamos viendo que va cambiando mi población de neuronas a medida que hago el círculo. ¿Entendido? Entonces a la hora de sumar los preferidos de todas. Esta suma sale. Tú tienes 200 neuronas, entonces cada neurona es un vector. Las que tienen su vector preferido son estas, las más largas, y las que no tienen muy corto o casi no tiene módulo el vector, la que va en sentido contrario porque no dispara. Y si tú sumas todas las vectores de cada una, que ya he dicho que se representan, la dirección es del preferido y el largo es de la frecuencia de descarga. Entonces, cuando tú sumas los 200 vectores,
la suma, el vector suma, que es esta línea negra, coincide con la dirección del movimiento que hace el mono cuando lo registras. Pero hay una sola neurona. Son 200. Ya, pero digo que cada una de esas neuronas no va a tener un vector. Cada una de esas neuronas está activada mucho para una dirección que es su vector. Tú pones como vector a cada una de ellas la dirección preferida de ella. Y en este, como es 180, este es su vector. Y a la hora de representarlas, cuando pones en el punto de 180, le pones el vector largo. Cuando vienes al de 135, le pones con su vector horizontal, pero más corto. Cuando vas a 90, le pones con su vector horizontal, pero más corto. Y así suficiente. Siempre el vector tiene la dirección de la preferida. La importancia de él en el movimiento va a ser menor porque va a disparar menos cuando la dirección no es preferida. Bueno, pues de este modo fue muy parecido como se describió para los movimientos sacádicos. Hicieron más o menos un estudio muy parecido y encontraron lo mismo, un código poblacional para cómo movemos los ojos en el espacio, cómo van las órdenes motoras. Y con esto ya tenemos que contestamos a que gran parte de la conducta motora está activa para el movimiento, no sé, son unas poquitas neuronas, sino que siempre va a haber muchas, pero más activas aquellas que están implicadas con el movimiento que se está realizando. La actividad de cada una de las neuronas va a depender no solo del vector, sino de la frecuencia de descarga, es decir, de qué dirección tiene. Y la dirección del movimiento está determinada entonces por la suma de todos los vectores de cada una de ellas que dan el vector poblacional. Ahora pasamos a otra cosa. En movimientos muy simples se produce lo que se llama los movimientos seriados, que son debidos a una integración sensoriomotora. Es decir, que aparte es una cosa que recuerda mucho a los reflejos espinales, lo que pasa que el reflejo no es como el reflejo espinal, que es inconsciente, esto va a ser consciente porque se procesa desde la corteza motora, el lazo por tanto va a ser más largo y lo que usamos mucho cuando los movimientos son simples y están guiados por estímulos. Es decir, todo movimiento en donde cuando yo voy a aproximarme a coger el vaso o a coger el lápiz o a cerrar el libro, ese movimiento es un movimiento simple y que va a estar guiado por los estímulos visuales, estímulos auditivos y sobre todo somatosensoriales y dentro de ellos los propioceptivos. Tacto y propiocepción son muy importantes. De modo que este tipo de movimiento, que es muy sencillo, que es el movimiento guiado por estímulos, que es el que está muy potenciado, decíamos ayer, en los enfermos de Parkinson, se asemeja, pero de modo consciente, a lo que sería un reflejo. Aquí los que guían el movimiento son los propios estímulos sensoriales, lo que pasa que donde se produce la integración es en la neurona motora de Betz, que está en corteza motora, la cual integra mucha información, no solo la información de médula espinal, sino la somatosensorial, la visual, la auditiva, la vestibular, y por tanto el grado de convergencia va a ser muy grande, pero son movimientos que son sencillos, que no necesitan que los inicien los ganglios basales y que están, digamos, retrógradamente, continuamente dirigidos por la información sensorial. Es decir, que en el momento que yo toco el vaso, ya sé que no tengo que seguir aproximando la mano porque si no puedo tirar el vaso. Y en ese momento sé que tengo que iniciar el momento de agarrar el vaso, en donde los músculos tienen que parar los que iban aproximándose y empezar los que van a hacer la función de que yo agarre el vaso. Y si estoy intentando agarrar y se me desliza, sé que tengo que comprimir más. Y toda esa información de que se desliza, de que lo toco, de que no soy capaz de levantarlo porque pesa mucho, la recibo de información sensorial. Este tipo de movimientos son movimientos seriados, facilitan mucho el movimiento y forman parte de lo que llamamos integración sensorio-motora. Ahora vamos a ir a movimientos más complejos, no movimientos simples. Movimientos más complejos en los cuales pueden ir inducidos por estímulo o pueden ir originados internamente. Y entonces ahí es donde ya empiezan a tener importancia las cortezas premotoras. Es decir, la corteza motora primaria, ella funciona sola cuando en los movimientos simples, por integración sensorimotora, no necesita que la corteza premotora le guíe.
Ahora, si lo que vamos a realizar es un movimiento complejo, entonces sí que necesita que la corteza premotora le ayude a realizarlo. Y ahora veremos ejemplos en humanos sobre esto. Pero en ese caso va a depender de que el movimiento necesite, para que se inicie una orden sensorial, pues por ejemplo, cuando están los atletas preparados para que baje la bandera y salir corriendo, o del coche, el corredor de coche, o en otros casos es un pistoletazo y sale el jinete corriendo. Toda esta información sensorial es la que desencadena el movimiento y no necesitas a los ganglios basales, necesitas estar pendiente para que se inicie. Otros van a ser iniciados internamente. Pues vamos a ver que los movimientos, aunque complejos, iniciados por un estímulo, pueden durar, desde que se da el estímulo hasta que se inicia el movimiento, de 120 a 150 milisegundos. El tiempo depende de si el estímulo es auditivo o visual. Si es auditivo es menos, si es visual es más. ¿Por qué? Porque el procesamiento visual conlleva muchas más sinapsis, con lo cual el tiempo de preparación o latencia hasta que le comunica la corteza visual a través de otras cortezas que ya tienes que empezar el movimiento tarda más. Pero cuando son movimientos originados internamente, entonces vamos a tardar cientos de segundos y tardaremos más o menos dependiendo de que el movimiento sea complejo. Mientras más complejo, más tardamos, que lo queramos hacer muy preciso, mientras más preciso queramos hacer el movimiento, más tardamos, y también depende de la experiencia. Puede ser un movimiento muy complejo, pero yo estoy harta de hacerlo, de mandar mensajes en el móvil. Para mí es complejo porque yo no mando, y cuando veo a la gente que no para de mandar, lo hacen a una velocidad de relámpago. Yo tardo horrores y se me borra la mitad. Entonces la experiencia ahí tiene mucho interés, es decir, que complejidad, precisión y experiencia. Estas dos aumentan el tiempo y esta lo disminuye. Y ahora vamos a ver la diferencia de las cortezas premotoras para hacer movimientos complejos. Entonces este experimento es neurofisiología de la conducta, pero hecho en sujetos a los cuales le están registrando mediante la tomografía de emisión de positrones, en las cuales se le ha inyectado una sustancia radioactiva que puede verse a través de la resonancia, porque está midiendo flujo sanguíneo, de modo que cuando hacemos según qué movimientos, las zonas que están más activas van a gastar más y tú vas a ver más riesgo. Pues bien, si a un sujeto que le están haciendo la resonancia y se le invita a que mueva el dedo índice, lo flexione y lo estire, simplemente esto. Esto es un movimiento simple, y este movimiento simple no requiere de la activación del área 6. Las cortezas premotoras vemos que no están activas y que tan solo vamos a tener activo la corteza sensoriomotora y la corteza motora, porque en cierto modo aquí es un movimiento seriado en donde la propia información de los propioceptores y de los receptores del tacto van a guiar el movimiento, es decir, que cuando tú sientes que ya se ha flexionado, luego lo estiras. Este movimiento está guiado por la información somatosensorial. Por tanto, las únicas dos cortezas que están activas es la somatosensorial y la motora primaria, M1. Si vamos a un movimiento complejo, si al que le estamos haciendo la resonancia le decimos que tiene que estarse tocando los dedos en un orden determinado que le dice el que hace el experimento, no tiene por qué ser el fácil, puede ser el 3 al 1 y el 1 al 4, algo que es más complejo y que tiene que hacerlo. Entonces la cosa es más compleja y entonces vemos que el área motora suplementaria está activa, además de las cortezas premotora, motora y somatosensorial, que la corteza prefrontal está activa y también, aunque aquí no aparezca, los libros dicen que también la parietal posterior. Pregunta para subir nota, ¿por qué está la prefrontal activa? ¿Qué es? El intelecto y la decisión de cómo los vas haciendo. Mejor. Estás casi, pero no es. ¿Quién lo dice? No, para planificar el movimiento está. Y estoy diciendo la prefrontal. ¿Para? Ya, pero no, es que es algo de la prefrontal. Por favor, decirlo a alguien. Memoria de trabajo.
os dije de memoria de trabajo. Para cuando voy a marcar un número de teléfono tengo que retenerlo un tiempo. Aquí el investigador al que lo está haciendo le dice, le explica la tarea que tiene que hacer. Y antes de que le haga la tiene que retener, porque cuando llega el momento de hacerla, como tengas mala memoria de trabajo, que es lo que nos pasa a la gente que nos vamos haciendo mayor y cuando llegamos a abuelos no nos acordamos, es que nuestra memoria de trabajo no tiene la capacidad que tiene alguien joven. Entonces tiene que estar activa recordando qué orden le ha dicho. ¿De acuerdo? Aquí sí que se va viendo lo que sabemos. Memoria de trabajo. Este prepara el movimiento, este lo realiza y este le informa cómo se está realizando y este da información visual que ayudan en la preparación. Todo lo he contado ya. Estoy repitiendo cosas que tenéis que saber. Memoria de trabajo que retiene. La que ahora vamos a hablar es del área motora suplementaria, que es fundamental para un movimiento que preparamos internamente y que no tiene estímulo externo para que se inicie. La corteza motora lo realiza. La corteza somatosensorial es consciente porque el tacto y la propiocepción está viendo que se están moviendo los dedos. Y la corteza parietal posterior también tiene información visual de que se están moviendo los dedos y sigue el movimiento e informa sobre cómo se está produciendo. Todo esto es mientras realizamos este movimiento complejo de los dedos. Pero todo la finalidad de la diapositiva es que el área motora suplementaria, que en un movimiento simple no se necesita, ni tampoco, como veis, se necesita la prefrontal ni todas las demás, aquí sí que la necesitamos, porque esa es la que prepara el movimiento complejo y la que da al final, ahora vemos cómo, para que se haga. Las 17, 18, 19, la visual, buena pregunta, pues no lo están poniendo, debe ser que a lo mejor es tan pequeño que tú no ves el río, porque date cuenta que tiene que ser un área grande para que tú veas el flujo. Esta técnica tiene de bueno que la haces con humanos, pero tiene de malo que a lo largo del tiempo tú ves, para que veas flujo, no es como en el otro, que en cuestión de milisegundos tú ves si dispara potenciales de acción. Aquí tiene que pasar segundos para que veas. Y si aquello es muy discreto y es un momento, eso no lo percibes. ¿De acuerdo? Es un problema de la técnica, que lo dije cuando el electroencefalograma. Estas técnicas de imagen tienen esta debilidad. Que yo creo que la 17, 18, 19 siempre están activas, salvo cuando tienes los ojos cerrados o estás durmiendo, ¿no? Pues el flujo, o sea, esta es la imagen del flujo. El flujo no da. Y eso se pueden ver Roland, el que hizo los experimentos. O sea, pero si tú tienes los ojos abiertos, pues no es suficiente activas, porque es una parte concreta. Ya, pero no es suficiente para que se vea la prueba. He dicho el área motora suplementaria es corteza premotora. No se está activando la otra, la lateral, se está activando el área motora suplementaria, porque ahora vamos a ver la función de cada una. Este tema, dejadme acabar porque si no, no lo cogéis. Esto, aparte de que hacemos un repaso de cosas que hemos hablado, lo estoy contando porque el fundamento es el área motora suplementaria. Para hacer un movimiento complejo la necesitamos para que él prepare a la corteza motora de cómo se realiza. Y cuando nosotros, el investigador le dice a la persona, ahora no haga el movimiento, pero piense el movimiento que tiene que hacer, pues entonces la irrigación es solo en el área motora suplementaria. Todo esto es importante porque cuando estamos aprendiendo movimientos complejos, sean de tai chi o sean de otra cosa, muchas veces cuando dices, se está concentrando la persona, pues si te estás concentrando, estás viendo, imaginándote que haces el movimiento sin hacerlo. Pues si te hacen una resonancia en ese momento, ves que el área motora suplementaria está activa. Y es el área motora suplementaria está activa porque es la que está repasando todo lo que se requiere para hacer ese movimiento. De modo que, en cierto modo, mentalmente estás trabajando el movimiento, aunque no lo realices. Y es la importancia de que es para movimientos habilidosos originados internamente, porque los movimientos habilidosos originados con un estímulo va a ser el otro área motora, la premotora lateral, y ahora vemos cómo. En movimientos simples, si hemos dicho que la memoria del trabajo se activa, a ti cuando te dicen mueve los dedos también tienes que... No, pero solo te dicen, pero tú, ¿para qué? Flexiones no necesitas recordarlo. Ahora, si te dicen que estés haciéndolo
una serie de números, pues como decirte un número de 5, que te acuerdes 5 números seguidos, porque al final, si te están diciendo vas al 2 y al 4 y luego al 1 y luego tienes que recordar el orden. Y no es lo mismo que solo que flexiones. Solo, sencillamente una flexión del índice. Eso no necesita memoria de trabajo. Lo otro es una secuencia. Ahí está entre un movimiento simple y un movimiento complejo. Bien. Ahora vamos a hablar de la premotora lateral. La diferencia entre la premotora lateral y el área motora suplementaria es, las dos, como dijo Penfield, son para movimientos habilidosos. Movimientos habilidosos, podemos decirlo, movimientos complejos, pero el movimiento complejo puede ser originado internamente y entonces necesitas al área motora suplementaria, o puede ser originado por un estímulo y entonces la que regula esa preparación es la corteza premotora lateral. Y esto se ha visto con este experimento de monos, en donde tenemos al mono aquí sentado esperando órdenes y le estamos registrando la neurona de la corteza premotora lateral. Este es su disparo en reposo. Bien, cuando le dices, a ver cómo era, no, está activa. A ver, os voy a decir, porque tal y como viene en el BEAR, a mí me gusta el BEAR para, digamos, simplificar las actividades de cada parte del sistema nervioso motor. Él dice, preparados, y como siempre, para que se haga un movimiento se dice a la gente, preparados, listos, ya. Pues él dice, preparados, pues preparados es activas las cortezas de asociación, tanto la prefrontal como la parietal posterior. Es decir, que tienes que estar alerta porque en breve vas a empezar a hacer un movimiento, el atleta tiene que estar preparado porque cuando oiga el pistoletazo tiene que salir. Y entonces ese preparado ya activa, esas cortezas están mandando esa información a la premotora lateral y por eso dispara algo. Está ya preparada para qué va a pasar. Cuando dices listos, en este caso, el listos es esta luz roja, y esta luz roja, cuando se enciende, en el momento en que se enciende, empieza la corteza premotora a estar activa. Estas cortezas premotoras son las que están listas, pero necesitan una orden para hacer el movimiento, el ya. Y aquí está la diferencia. El ya, si es un movimiento originado internamente, son los ganglios basales los que van a la corteza, al área motora suplementaria, y le dicen ya, y se hace. Si es estimulado externamente, va a ser el estímulo externo el que llega a la corteza premotora lateral y le dice ya. Y en este caso el estímulo para el ya es la luz azul. Cuando se enciende esta luz azul, el mono ya tiene que ir y oprimir el botón, porque tiene que extender el brazo y oprimir. De modo que repetimos de nuevo, preparados, la corteza premotora está más activa que cuando no tienes que hacer un movimiento porque sabes próximamente lo voy a hacer. ¿Y quién la activa? Las cortezas de asociación. Listos, ya está la luz roja que le indica que en breve va a ser la azul, ya sabe que eso es algo previo, con lo cual la premotora lateral está muy activa porque sabe que pronto tiene que hacerlo. Y el ya es la azul, y una vez que se pone la azul deja de estar activo porque esa información ya se la pasa a la corteza motora para que se realice el movimiento. De modo que las premotoras son preparadoras del movimiento, la lateral, cuando el movimiento inducido es debido a un estímulo externo, tiene que ser complejo el movimiento. Cuando es inducido por estímulo externo, premotora lateral. Cuando es inducido internamente, tiene que ser el ganglio basal, y por eso los enfermos de Parkinson buscan cómo iniciar el movimiento con estímulos externos para bypassear o evitar el problema de que su ganglio basal no le da el ya para que se inicie un momento, y luego ya el movimiento con la corteza motora. De los ganglios basales, cuando es interno, va a la área motora suplementaria. El área motora suplementaria es para originados internamente. La máxima diferencia que tienen, aunque tienen a todas las premotoras, es al área motora suplementaria. Sí, tu pregunta era esa, ¿no? El área motora suplementaria, de hecho en el BEAR es la que viene continuamente si lo leéis. Es la fundamental para los movimientos originados internamente y por tanto la que tiene una conexión muy estrecha con ganglios basales.
Y aquí tenemos un mono con una aprasia. ¿Qué es una aprasia? Aprasias son enfermedades del sistema nervioso en donde perdemos las capacidades de realizar movimientos habilidosos. Estos enfermos no pueden abotonarse, no pueden hacerse el lazo, no pueden en muchos casos ni cepillarse los dientes, y todo lo que sea bimanual o un movimiento complejo les resulta imposible. Con aprasia puedes tener por lesión en el área motora suplementaria, por lesión en la premotora y también por lesión en las de asociación. O sea que cuando seáis médicos, veréis que hay aprasias en cualquiera de estas que son necesarias, preparados, listos, son necesarias y dan aprasias. Aquí tenemos a un mono al cual se le ha enseñado que si le pones un pedazo de comida metido en este agujerito de esta placa de metacrilato, él mete un dedito por arriba, pone la mano debajo, la comida le cae a la mano y se la lleva a la boca. Pues este mismo mono, si le lesionas el área motora suplementaria, es incapaz de extraer la comida de ahí. ¿Por qué? Porque esto es un comportamiento bimanual, donde una mano tiene que hacer una cosa, la otra tiene que esperar que caiga y es incapaz de hacerlo. Es una aprasia debido a lesión del área motora suplementaria. Bueno, con esto tenemos algo de tiempo para preguntar. Hay un montón de anécdotas en esta clase que por acortarla no os he contado. Es decir, cuando decíamos lo de preparados listos, sí, preparados, cortezas de asociación. Prefrontal, ¿no? No. Vale, es que... sí, prefrontal y parietal. Sí. Las dos más importantes, prefrontal y parietal. Luego, listos, las premotoras. Y el ya, depende que sea con estímulo, o que entonces es el propio estímulo, y si no, ganglios basales. Bien, pues no sé si cortar la grabación.